En un rincón oculto del mundo, donde los árboles formaban un laberinto impenetrable y la niebla danzaba como un velo vivo, existía un lugar conocido como el Santuario de Brumara. Allí, las hadas no eran solo criaturas delicadas, eran las guardianas del tiempo, encargadas de mantener el equilibrio entre el pasado, el presente y el futuro. Nuestra historia comienza con Eridia, una hada con alas que parecían hechas de cristal fracturado. A diferencia de las demás, Eridia tenía un don único, podía escuchar los ecos del futuro. Este don, más una carga que una bendición, la mantenía despierta por las noches, inquieta por visiones de lo que estaba por venir. Una noche, mientras el santuario dormía, Eridia tuvo una visión que la heló hasta los huesos. Vio al bosque marchitarse, las hadas cayendo como hojas secas y una sombra devorándolo todo. En el centro de la catástrofe estaba un artefacto humano, un reloj antiguo que latía como un corazón enfermo. Despertó con un grito, sabiendo que debía actuar. Eridia compartió su visión con el Consejo de Hadas, pero sus advertencias fueron recibidas con escepticismo. Los humanos no tienen acceso al santuario, dijo una anciana hada con voz cansada. No debemos preocuparnos por ellos. Pero Eridia sabía que el peligro era real. Determinada, emprendió un viaje más allá de los límites del bosque, hacia las tierras de los humanos. Allí encontró a Adrien, un joven inventor obsesionado con construir la máquina perfecta. En su taller, entre engranajes y esquemas, Eridia vio el reloj de su visión. Brillaba con una energía oscura, pulsando como un presagio. Adrien, al principio, no podía creer lo que veía, una pequeña criatura luminosa en su taller. Pero cuando Eridia le habló del peligro que su invención representaba, la incredulidad se transformó en remordimiento. No sabía que mi trabajo podría causar daño, dijo con sinceridad. Pero, ¿cómo puedo detenerlo? Juntos, regresaron al santuario, llevando el reloj. Pero no todo salió como esperaban. Al cruzar los límites del bosque, el artefacto comenzó a vibrar, despertando algo antiguo y terrible. El tiempo mismo pareció desgarrarse, el día y la noche se confundieron, y el pasado comenzó a invadir el presente. Criaturas extintas deambulaban junto a las hadas, y un silencio ominoso se extendió como una sombra. Eridia, sintiéndose responsable, supo que debía hacer algo. Recordó las historias antiguas, el único modo de restaurar el equilibrio era devolver el reloj a su origen, a un lugar llamado el Pozo del Tiempo. Pero llegar allí significaba atravesar una región del bosque que ni siquiera las hadas osaban explorar. Adrien no la dejó ir sola. Esto es tanto mi error como tu misión, le dijo. En su viaje, enfrentaron desafíos que probaron su valor y su fe mutua. Tuvieron que cruzar un río congelado donde los ecos del pasado trataban de atraparlos y escalar un acantilado donde el viento susurraba los secretos más oscuros de sus corazones. Cuando finalmente llegaron al Pozo del Tiempo, entendieron la magnitud de su tarea. El reloj debía ser destruido, pero hacerlo requeriría un sacrificio. Alguien tenía que entrar al pozo, llevándolo consigo. Adrien se ofreció de inmediato. No puedo dejar que tú, que has protegido este mundo, seas quien se pierda. Eridia lo detuvo, con lágrimas en los ojos. No eres tú quien debe pagar este precio. Yo soy quien vio el futuro, quien supo del peligro y lo trajo aquí. Esta es mi carga. Antes de que Adrien pudiera protestar, Eridia tomó el reloj y voló hacia el pozo. La luz del artefacto se desbordó mientras caía, y el tiempo comenzó a repararse. Las grietas desaparecieron, y el bosque volvió a su estado natural. Pero Eridia no regresó. Adrien, de pie junto al pozo, sintió una paz amarga. Sabía que la pequeña hada había salvado no solo su mundo, sino también el suyo. Y en el santuario, las hadas sintieron el sacrificio de su hermana, jurando nunca olvidar su valentía.
Se dice que si caminas por el bosque de Brumara en noches de luna llena, podrías ver un destello cristalino en el cielo, como las alas de Eridia, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza, y que el amor y la valentía pueden trascender el tiempo mismo. En lo profundo de un bosque donde los árboles se alzaban como catedrales vivientes y el suelo estaba alfombrado de musgo que brillaba como esmeraldas al atardecer, existía un lugar llamado el Refugio de Niebla. Allí, oculto a los ojos humanos, vivía un reino de hadas conocido por su luz eterna y su delicado equilibrio. Las hadas del refugio eran tan antiguas como los árboles, y su magia era el latido del bosque. Entre ellas estaba Alira, una joven hada con alas de un dorado pálido que parecían atrapadas entre el día y la noche. Alira no era como las demás. Mientras sus hermanas celebraban los ciclos eternos de la naturaleza, ella sentía una extraña inquietud, un anhelo por algo que no podía describir. Su curiosidad la llevaba al borde del bosque, a mirar más allá, hacia el mundo humano que las hadas tenían prohibido visitar. Una noche, mientras la luna iluminaba el refugio, Alira escuchó un sonido que nunca había oído antes, un llanto suave, desesperado. Intrigada y preocupada, voló hacia la fuente del sonido, cruzando los límites del bosque hasta encontrar a un joven humano sentado junto a un arroyo. Tenía una expresión de tristeza tan profunda que parecía que su alma misma estaba rota. El joven, llamado Elías, había huido de su aldea después de que una plaga arrasara con su familia. Con nada más que un colgante en forma de estrella que perteneció a su madre, se sentía perdido y culpable, como si su mera existencia fuera una carga para el mundo. Cuando Alira se acercó, él apenas pudo creer lo que veía. ¿Eres real?, preguntó, con voz temblorosa. Alira, desafiando todas las reglas de su mundo, respondió. Soy tan real como el dolor que llevas en tu corazón, porque lloras. Elías le contó su historia, y Alira, conmovida por su sufrimiento, sintió una conexión inexplicable con él. Sin entender por qué, decidió ayudarlo. Ven conmigo, dijo, extendiendo su mano luminosa. Hay un lugar donde las heridas pueden sanar. Llevó a Elías al refugio de Niebla, pero la llegada de un humano desató el caos. Las hadas ancianas, guardianas del equilibrio, la confrontaron. ¿Qué has hecho, Alira? Traer a un humano aquí pone en peligro nuestro hogar. Él no es como los demás, respondió Alira con firmeza. Su corazón está roto, pero no es malvado. Si no lo ayudamos, el bosque sentirá su dolor y sufrirá con él. Las ancianas, después de mucha deliberación, acordaron permitir que Elías permaneciera, pero con una condición: debía superar 3 pruebas para demostrar que era digno de recibir la ayuda del refugio. Estas pruebas no solo evaluarían su fuerza, sino también su espíritu y su capacidad para encontrar la luz en la oscuridad. La primera prueba lo llevó al laberinto de raíces, donde debía enfrentar las sombras de sus peores miedos. Elías vio a su familia llamándolo desde las profundidades, acusándolo de abandonarlos. Pero con la voz de Alira guiándolo, recordó las últimas palabras de su madre: vive, Elías. Vive por nosotros. Su amor lo ayudó a superar la prueba. La segunda prueba fue en el lago Espejo, donde debía enfrentarse a la verdad de quién era. Al mirar su reflejo, vio a un joven lleno de culpa y odio hacia sí mismo. Pero luego vio lo que Alira veía: un alma llena de bondad y un corazón dispuesto a sanar. Con lágrimas en los ojos, aceptó tanto su dolor como su esperanza. La última prueba, la más difícil, lo llevó al árbol del renacimiento, donde debía entregar lo que más amaba. Elías, sosteniendo el colgante de su madre, entendió lo que debía hacer. Te amo, madre, susurró, colocando el colgante en las raíces del árbol. Pero debo dejarte ir para seguir adelante. El árbol floreció, y Elías sintió una paz que no había sentido en años. Cuando regresó al refugio,
Alira lo recibió con una sonrisa que iluminó el bosque. Pero las ancianas tenían una última revelación: el equilibrio exigía un sacrificio. Elías había sanado, pero su conexión con el mundo humano no podía permanecer intacta. Para proteger el refugio, debía abandonar sus recuerdos de Alira y del bosque. Elías, aunque dolido, aceptó. Gracias, le dijo a Alira, tomando su mano una última vez. Nunca olvidaré lo que siento ahora, aunque no recuerde cómo llegué aquí. Alira, con el corazón pesado pero sabiendo que había hecho lo correcto, usó su magia para borrar su rastro. Elías despertó al borde del bosque, con el colgante de su madre en el cuello, como si nunca lo hubiera dejado. Sin saber por qué, sintió una renovada esperanza en su corazón. En el refugio de niebla, Alira miraba hacia el horizonte, con una mezcla de tristeza y amor en sus ojos. Sabía que había cambiado una vida, y aunque Elías no la recordaría, su conexión perduraría en el equilibrio restaurado del bosque. Si alguna vez caminas por un bosque y sientes un extraño consuelo en el aire, recuerda que quizás, solo quizás, una hada como Alira te está cuidando desde las sombras, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz esperando ser encontrada.